Hoy en Descubriendo Animales te explicamos cuáles son las enfermedades más mortales en gatos. 1. Cáncer. El cáncer o sobrecrecimiento celular descontrolado, debido a una mutación genética de uno o varios tipos celulares de una localización en concreto, puede ser verdaderamente mortal, especialmente aquellos tipos de cáncer con capacidad de dispersarse a través de la circulación sanguínea a otros órganos vecinos, como el pulmón, el riñón o los huesos. 2. Leucemia felina. Esta es una enfermedad infecciosa causada por un retrovirus, el virus de la leucemia felina, que tiene capacidad para integrarse en el genoma de las células felinas, quedando latente y sin provocar síntomas al gato durante mucho tiempo. Sin embargo, ante ciertas condiciones, el virus se puede reactivar causando signos clínicos en el gato, derivados de la inmunosupresión, signos reproductivos hematológicos, tumores, enfermedades inmunomediadas y alteraciones en las células del sistema hematopoyético. Tras la infección, se produce una forma aguda que puede matar al gato rápidamente, especialmente a los menores de 5 años. 3. Inmunodeficiencia felina. Es causada por un lentivirus, que se contagia tras el contacto muy estrecho a través de la sangre y la saliva, mediante mordeduras y heridas, siendo especialmente frecuentes entre gatos callejeros, debido a las peleas por hembras o territorios. Después del contagio, el virus produce una viremia que produce una respuesta inmunitaria en el gato, tras la cual pasa a una fase subclínica que puede prolongarse durante años. Esta fase va destruyendo de forma progresiva los linfocitos T, colaboradores del gato, hasta que los niveles llegan al mínimo momento en el cual se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Este hace al gato muy susceptible a las infecciones y a las enfermedades. 4. Rinotraqueitis felina. Está causada por el herpes virus felino del tipo 1, un microorganismo que tiene la capacidad de mantenerse latente dentro de las células del gato infectado y que se contagia por secreciones entre gatos, objetos contaminados como ropa o las manos. Generalmente produce un cuadro respiratorio superior con descarga nasal, estornudos, rinitis, fiebre, conjuntivitis, queratitis, úlceras corneales, producción del tercer párpado y secuestros corneales. Los gatitos jóvenes son especialmente vulnerables, donde el virus puede causar una neumonía con una grave viremia que acaba provocando una muerte fulminante. 5. Enfermedad renal. La crónica. Es especialmente frecuente en los gatos de más de 7 años y la aguda en los jóvenes se produce tras intoxicaciones, deshidratación, infecciones o enfermedades varias. La pérdida en mayor o menor grado de la capacidad de filtración renal es muy grave, pues los tóxicos que filtra el riñón permanecen en el organismo. Se produce un aumento de la presión sanguínea y desequilibrios electrolíticos, provocando daños y signos clínicos asociados que pueden acabar con la vida de tu pequeño felino. 6. Peritonitis infecciosa felina. Esta es la más mortal y la de peor pronóstico se trata. Es una enfermedad mortal en casi todos los casos y sin tratamiento eficaz comercializado. Se produce por el coronavirus entérico felino, cuando muta, lo que sucede en torno al 20% de los gatos infectados con este virus intestinal. Cuando se produce esta mutación, el virus no se mantiene solamente en el intestino, sino que también tiene la capacidad de infectar los macrófagos y los monocitos y se distribuye por todo el organismo. 7. Rabia. Aunque no es frecuente gracias a la vacunación, el virus de la rabia es mortal para los gatos. Además, tiene la capacidad de ser una de las enfermedades de gatos transmisibles a humanos. La rabia es una zoonosis mortal muy importante para la humanidad y los gatos pueden sufrirla y transmitirla al ser humano. El virus se transmite a partir de la saliva tras la mordedura de un animal infectado y se dirige al sistema nervioso central, causando una parálisis flácida por un síndrome de neurona motora inferior que evoluciona a superior y de corteza, causando una encefalitis que acaba provocando la muerte. Si te gustó este video, danos un like. De esta forma nos apoyas para seguir haciendo material informativo como este. Hasta la próxima.